Gracias por acompañarnos en la Cámara Municipal de Miami, que es un escenario de incorporación ciudadana del liderazgo moderno y de encuentro regional. Hoy, el Inter-American Institute for Democracy se viste de gala gracias a la generosa recepción del alcalde de esta ciudad, don Francis Suárez, porque hoy celebramos el ingreso al Consejo de un jefe de Estado de América Latina, Osvaldo Hurtado, quien exitosamente dirigió los destinos del Ecuador en la década de los años 80. Desde entonces, su inquieta mente se ha dedicado a descifrar al genoma del desarrollo en el Ecuador y en América Latina. A través de CORDES, participó en la creación de bases para las políticas públicas destinadas a quebrantar la relación paternalista del Estado latinoamericano con sus ciudadanos y a fomentar el espíritu emprendedor, el respeto a la propiedad privada y a la formación de círculos meritocráticos en los entes públicos y privados. Gracias a esas contribuciones, existen varias comunidades emprendedoras en América Latina que han podido vencer los obstáculos creados por la permisología y las dificultades logísticas. El presidente Hurtado también ha creado un acervo documental sobre las costumbres políticas del Ecuador y ha desarrollado escenarios sobre las opciones de desarrollo que a esa nación le ofrece el siglo XXI. Se podría inclusive decir que en su caso el alejamiento de la función pública sirvió como acicate de su curiosidad y esto le llevó por el camino de la construcción de conocimiento y ese conocimiento que ha creado le aparta de la mayoría de sus colegas que al no entender este siglo que este siglo hace líquida la información, viven obsesionados con los tweets de los cuales son esclavos. Establece así un tributo constante a la superficialidad que luego se torna contra ellos cuando aparecen otros mensajes igual de superficiales pero con mayor atractivo desde el punto de vista del escándalo. Los mensajes de Hurtado, por el contrario, son imperecederos porque son producto de la investigación, la reflexión y la creación de conocimientos. Hoy sabemos que a partir de hoy él va a regar estas virtudes en el Inter-American Institute for Democracy. Nuestro programa de hoy convoca otros talentos. Contamos con la presencia de un liderazgo fresco que es orgullo hemisférico. Preside esta sesión el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, quien durante su gestión ha sido uno de los pedestales más importantes del desarrollo de la innovación en el sur de la Florida, por lo cual estamos muy agradecidos. Sabemos, alcalde, que nuestra región se va a constituir en una de las megaregiones urbanas de mayor crecimiento y creatividad en el continente y particularmente en los Estados Unidos. Gracias por su liderazgo. También contamos con la presencia de Tomás Regalado, otra mente inquieta que ha dedicado su vida a la búsqueda de la verdad y al fomento del conocimiento. Comenzó su exitosa carrera de periodista a los 21 años como corresponsal de La Fabulosa. Desde entonces ha sido anfitrión de exitosos programas de radio y TV. En 1981, Regalado se convirtió en el primer hispano en formar parte del círculo de periodistas que viajan con el presidente de los Estados Unidos. Sirvió en esa capacidad a los presidentes Ronald Reagan, George H.W. Bush, y esto le permitió entrevistar directamente para diversos medios a los presidentes Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, George Bush y William Clinton. En el 2009 fue electo alcalde de Miami. Durante su mandato cerró acuerdos de hermandad con 40 ciudades del mundo y a través del Consejo de Relaciones Internacionales que él mismo creó. Hoy es miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy y a su cargo estará la presentación del presidente Hurtado. Carlos Sánchez Berzaín, 5 veces ministro de Gabinete de Bolivia, doctor en Ciencias Políticas y Jurídicas y director fundador del Inter-American Institute for Democracy, estará encargado de hacer los comentarios al discurso de orden del presidente Hurtado. Sin mucho más, además, antes de darle la palabra al señor alcalde de la ciudad de Miami, quiero también reconocer
la presencia y agradecerla del comisionado Wilfred Gord, que es el vicepresidente de esta comisión, y asimismo también a los miembros de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, que hoy nos acompaña, con el embajador Armando Valladares, Carlos Alberto Montaner, el empresario Marcel Ferró y la doctora María Fernanda Egas y el doctor Oscar García Mendoza. Sin más, le doy la palabra al ciudadano alcalde de la ciudad de Miami, don Francis Suárez. Gracias, es un gran privilegio y agradezco mucho la invitación desde el instituto, y quiero que sepan que las puertas de la alcaldía siempre van a estar abiertas para ustedes. Hay un chiste en inglés que me contaba mi abuelo: cuando tu esposa te dice que debes de brincar de un techo, empieza a encontrar un techo bajito. Y similarmente, cuando tu predecesor o antecedor te dice que necesita el ayuntamiento para un evento, empieza a asegurar que va a estar disponible para ese día. Así que cuando me llamó mi querido alcalde Tomás Regalado y me pidió esta alcaldía para este gran evento en representación del presidente, por supuesto, le iba a decir que sí. Señor presidente, alcalde, comisionado, miembros de la Junta, Carlos Alberto, Armando, gracias por su presencia. Es un gran honor estar aquí con todos ustedes. Sin duda, cuando el presidente escribió su primer libro, y tengo que agradecer el hecho de que me entregó su segundo libro, fue el mismo año en que yo nací, en 1977. Así que yo sé que hay mucho que ha cambiado en Ecuador en esos años, como hay mucho que ha cambiado en la ciudad de Miami en esos años. Así que desafortunadamente me tengo que despedir después de estas breves palabras, pero te puedo garantizar que todo está grabado y que voy a escuchar su discurso después. Es más importante que nunca, especialmente hoy, después de las elecciones que hemos visto en Sudamérica, la democracia, y promover la democracia en todo, no solamente este hemisferio, pero en todo el mundo. Así que para mí es de nuevo es un gran orgullo estar compartiendo este día con ustedes. Yo sé que hay otro exalcalde, Mauricio Ferré, que me contó, el alcalde Regalado, que fue presidente del instituto, y el hecho de que él falleció recientemente es una gran pérdida para la ciudad de Miami. También hay otra gran pérdida, que es la realidad que desafortunadamente el comisionado Gord no puede ser comisionado por siempre, y en algunos días va a acabar su mandato, sus años de servicio a la ciudad de Miami. Para mí va a ser un gran hoyo, porque lo cuento como un mentor, como un amigo, como un padre postizo, y él me calma cuando yo me alboroto un poquito durante la comisión con algunos de mis comisionados que se ponen un poco difícil, vamos a decir. Pero el alcalde sabe de eso, y también él, así que yo tengo dos gran amigos que de vez en cuando me pueden alar por las orejas y decirme que no me debo de enfadar tanto. Pero mi pasión viene de ver una Miami mejor, y yo tengo la gran bendición de poder servir en los hombros de gigantes como ellos, que han hecho tanto para crear esta ciudad en la cual estamos todos tan orgullosos. Y yo creo que esta ciudad es un ejemplo de cómo funciona la democracia y cómo debe de funcionar la democracia. Nosotros no siempre estamos de acuerdo, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que la democracia y el capitalismo son dos factores esenciales para tener una ciudad que puede prosperar. Y para mí, el hecho de ser padre de dos niños, uno de 5 años y una niñita de 1 año y medio, estoy muy agradecido que el alcalde tomó el mandato de tener la campaña de Miami por siempre, porque la realidad es que hay muchas amenazas a la ciudad de Miami, a nuestra calidad de vida, y no son solo climáticos, pero sin duda son en parte climáticos, y estamos tratando de crear no solo una democracia vibrante para mi generación, la próxima generación, pero para generaciones que todavía no existen. Así que de nuevo agradezco mucho su presencia, presidente. Gracias por el honor de visitarnos a nosotros, y te garantizo que voy a ver tu discurso en tanto que puedo, lo más antes posible, pero me disculpo que tengo que irme a otro evento después de esto. Alcalde, yo creo que tú sabes cómo manejar las cosas desde aquí en adelante. Gracias.
Bueno, ahora tiene el derecho de palabra don Tomás Regalado. Muy buenos días. Muchas gracias al alcalde Suárez por esta gentileza. Yo me siento muy honrado en haber sido escogido para presentar al honorable presidente doctor Osvaldo Hurtado Larrea como miembro del directorio del Instituto Interamericano por la Democracia. Es apropiado que esta ceremonia se celebre en este histórico edificio. Este edificio originalmente sirvió de terminal anfibia a la línea Pan American Airways. De hecho, fue su primera terminal en el mundo. Y a solo unos pasos de aquí, desde estas aguas de la bahía de Biscayne, con sus aviones anfibios, volaron a La Habana, a Nassau y después a Yucatán. Estos fueron los vuelos pioneros que a través de los años convirtieron a Miami en lo que es en el día de hoy el puente entre Estados Unidos y la América Latina. De hecho, a Miami la identifican como la capital de las Américas, el puente de las Américas, pero yo siempre tengo preferencia de llamarla la capital del exilio, porque no solamente es la capital del exilio cubano, sino del exilio nicaragüense, del exilio colombiano, del exilio boliviano, del exilio venezolano. Y esta es una ciudad que nos ha recibido con los brazos abiertos. Y si esta ceremonia se lleva a cabo en el lugar apropiado, se celebra también en el momento apropiado para la misión del instituto, que es promover y luchar por la democracia, la defensa de los derechos humanos y educar a los pueblos, la prensa y los gobiernos sobre la única opción para nuestras naciones, el sistema democrático, la libertad de expresión, el movimiento y mercados abiertos. El instituto necesita al presidente Hurtado porque ha sido y será y seguirá siendo un compás moral en la América que habla español. El presidente Hurtado es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, Ecuador, el país que lo vio nacer. El autor de muchos libros, como uno que nos acaba de obsequiar, entre ellos El poder político en Ecuador, las costumbres de los ecuatorianos, dictaduras del siglo XXI y Ecuador entre dos siglos. El doctor Hurtado fue electo presidente de Ecuador en 1981. Esa era una década turbulenta en la América Latina. Algunos le llegaron a llamar la década perdida, porque fue una década realmente complicada para todos los países de la América Latina. Y al terminar su mandato, en 1984, había enfrentado desde levantamientos subversivos hasta crisis económicas regionales. El presidente Hurtado ni se jubiló ni se retiró. Continuó y continúa donde lo llama el deber y la sociedad. Y actualmente es presidente de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, Cordés. Contrariamente a muchos expresidentes, Osvaldo Hurtado se quedó en Ecuador después de su mandato, donde vive, donde opina, donde siente por su país. Señoras y señores, yo tengo el honor de presentarles al nuevo miembro
del directorio del Instituto Interamericano para la Democracia, el honorable presidente Osvaldo Hurtado Larrea. Para mí es un alto honor haber sido invitado a formar parte del Inter-American Institute for Democracy. Desde lejos y desde cerca he sido testigo de la lucha que ha venido dando en estos años en contra de las dictaduras del siglo XXI. Las dictaduras de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua y de Ecuador, cuando mi país era gobernado por Rafael Correa. Y de todo lo que hizo colectiva e individualmente a través de varios de sus miembros y dirigentes para denunciar lo que ocurría en esos países con el Estado de Derecho y para llamar a que América Latina haga algo para sumar colectivamente la acción del continente a la lucha que librábamos en los 4 países, aquellos que queríamos restablecer el régimen democrático. En la década de los años 70, el Ecuador tuvo 3 dictaduras. Una civil, del viejo caudillo José María Velasco Ibarra, que hacia la mitad de su mandato abolió la Constitución y se declaró dictador. Le sucedió el jefe de las Fuerzas Armadas, Guillermo Rodríguez, que a su vez fue destituido por una junta de gobierno cuyo principal discurso fue restablecer la democracia. Por ese entonces, yo era presidente del pequeño Partido Demócrata Cristiano. Y llamé a los militares a lograr un consenso con la sociedad civil para juntos construir una democracia que le permitiera a la política ecuatoriana adquirir estabilidad y llevar adelante el desarrollo del país. Fue así, mediante un acuerdo civil-militar y no a través de un derrocamiento, que el Ecuador recuperó tempranamente la democracia el año 1979, cuando Jaime Roldós asumió la presidencia de la República. Este modelo de regreso a la democracia, mediante un acuerdo civil-militar realizado en forma pacífica, fue adoptado por casi todos los otros países latinoamericanos que en los años siguientes recuperaron las instituciones democráticas. La democracia cristiana también planteó al gobierno militar la necesidad de aprovechar tan singular ocasión para crear instituciones que permitieran superar la larga historia de dictaduras, de caudilismos, de presidentes encargados, de gobernantes transitorios que habían jalonado la historia política del Ecuador. Se expidió una nueva constitución y se expidió una ley de partidos, quizá la primera o una de las primeras de América Latina. Yo presidí la comisión que la elaboró, igual que la que hizo una nueva ley de elecciones y una ley de referéndum. Bajo la hipótesis, bajo el supuesto de que a través de las instituciones
podíamos darle cimiento a la democracia ecuatoriana, que a través de la ingeniería constitucional podíamos ir ordenando las fuerzas políticas y la vida cívica de la nación. Con este fin, se prohibió la reelección del presidente de la República de por vida. Se promovió el nacimiento de un nuevo sistema de partidos que debían, para ser reconocidos como tales, tener un mínimo de adherentes y obtener un mínimo de votación para poder mantenerse en el registro, a los cuales se les definió como el eje de la vida democrática de la nación. Y había razón para llegar a esa conclusión, porque nos gusten o nos disgusten, de los partidos nacen los gobernantes, los alcaldes, los ministros, los diplomáticos, las leyes, la constitución, los programas de gobierno y las políticas públicas. No hay otra institución en el sistema democrático que tenga en sus manos tan amplias atribuciones. Se estableció el financiamiento público de los partidos para evitar aquello que había venido ocurriendo en América Latina y luego ocurriría en forma dramática, que es el financiamiento privado de los partidos políticos y de las campañas electorales al cambio del pago de sobornos. Se estableció la carrera política para que paulatinamente vaya formándose una clase dirigente que pueda dirigir los destinos nacionales. Estas y otras instituciones no sirvieron para mucho, ya sea porque los partidos que iban a desaparecer, específicamente el Partido Comunista, por falta de votos, obtuvo de una Corte Suprema conservadora que declarara inconstitucional la disposición que establecía la eliminación de los partidos que no obtenían el 5% de los votos en 2 elecciones consecutivas, que era el corazón de la ley de partidos. Y luego vino todo lo demás, y luego vino todo lo demás. A tal punto que el Ecuador en estos 40 años ha tenido 3 constituciones, ha tenido 3 presidentes depuestos mediante golpes de Estado. Ningún partido político ha logrado elegir más de una ocasión a uno de sus miembros. Una excepción fue las sucesivas elecciones del dictador Correa. Y los partidos dejaron de ser el eje de la vida democrática bajo el discurso de que marginaba de la participación en la vida pública a los independientes. Bien, ¿qué conclusión sacar de este muy somero análisis histórico? A mi manera de ver, el problema de la democracia en América Latina no es solo de su clase dirigente, de sus líderes políticos y de sus partidos. Me parece a mí que el problema más hondo, esencial, profundo, definitivo se encuentra en los ciudadanos. Los venezolanos multitudinariamente echaron abajo el orden constitucional
siguiendo el pedido en ese sentido presentado por el entonces presidente Chávez. Lo mismo hicieron los ecuatorianos, a pesar del llamado que yo hice a que votaran en contra. El 80% votó por el golpe de Estado. Apenas 10% votó en contra. Y la historia se repitió en Bolivia y se repitió en Nicaragua. Es que en el pueblo latinoamericano no existen las virtudes cívicas que ese visionario que escribió La democracia en América, Alexis de Tocqueville, encontró en la naciente democracia norteamericana. Y es bueno tocar el tema encontrándome en un país, en el gran país del norte del continente. Él decía que los norteamericanos tenían un apego a cumplir la ley, a respetar a las autoridades, a resolver sus problemas por sí mismos. En caso de no lograrlo, a acudir a la comunidad en búsqueda de auxilio, sumar esfuerzos y finalmente llegar al Estado. Era una sociedad en la que existía el imperio de la ley. La ley estaba en la mente de los ciudadanos. La cumplían espontáneamente, sin que de por medio interviniera la coacción, o la sanción, o el enjuiciamiento, o el castigo. Eran ciudadanos, por otra parte, que contribuían al gobierno, y contribuían al Estado, y contribuían al desarrollo a través de su propio esfuerzo y del pago de contribuciones necesarias para que pudiera financiarse la atención de los servicios públicos. Y ese mismo pensador decía, a pesar de que nunca estuvo en América Latina, pero había oído hablar de ella y de las revueltas latinoamericanas, ¿no?, y de las conspiraciones, ¿no?, y del caos latinoamericano, decía que en las repúblicas del sur no existía esa simiente que iba a dar sustento a la democracia en los Estados Unidos de Norteamérica, como efectivamente sucedió, y que no podía sustentar a la democracia latinoamericana, como en efecto ha sucedido. Y me parece a mí que mientras América Latina no tome conciencia de esta realidad, de que el problema no está en los políticos, vivimos casi 200 años cambiando de políticos y de partidos en búsqueda de los políticos honorables, visionarios, patriotas, y no los encontramos, o solo los encontramos ocasionalmente, ¿no?, sino que el problema está en los ciudadanos. Correa ganó cuantas elecciones quiso. Todavía ahora, a un tercio de ecuatorianos les importa nada las evidencias de corrupción del ex presidente de la República del Ecuador y de su vicepresidente y de medio gabinete y de buena parte de los legisladores y de casi todos los dirigentes del partido Alianza País. ¿Acaso en Argentina el pueblo de ese país no se apresta a elegir vicepresidente a una señora que debería estar en la cárcel? Bueno, en este evento, ¿no?,
en este evento tan importante para mí. Yo quería dejar esta inquietud sobre la que ya Carlos Alberto pues ha escrito mucho, ¿no? Otros miembros del instituto también, ¿no? Pero que nosotros deberíamos añadir como otro elemento más para construir en algún momento alguna democracia pues durable, permanente, eficaz, que sustente el desarrollo de nuestro querido continente. Muchísimas gracias. Bueno, y luego de esta excelente conferencia, vamos a pedirle que nos acompañe aquí en el podio para hacer los comentarios a don Carlos Sánchez Berzaín. El distinguido presidente Osvaldo Hurtado, nuevo miembro del Consejo Consultivo del Inter-American Institute for Democracy, miembros de nuestro consejo y directorio aquí presentes, gracias por acompañarnos hoy día. Yo quiero empezar recordando que el Inter-American Institute for Democracy, que tiene poco más de 12 años funcionando, es una entidad sin fines de lucro de los Estados Unidos, organizada bajo las leyes de la Florida, con oficinas principales en Miami, creada para promover, defender, difundir y trabajar los principios y valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. Creado en un momento en el que, después de una década, que es la década de los 90, en la que parecía que la democracia se estabilizaba, se institucionalizaba en las Américas y que solo quedaba al año 1999 una dictadura, que era la dictadura cubana, el siglo XXI sería un siglo en que esa dictadura termine por desaparecer y se normalice las Américas y avance en democracia, en libertad. Pero sucedió todo lo contrario, porque el año 99 llegó Chávez al poder en Venezuela y el siglo XXI es más bien el siglo marcado por el crecimiento de un fenómeno que más allá de la política tiene características criminales, que empezó llamándose Movimiento Bolivariano, Movimiento ALBA, Socialismo del siglo XXI, y que no es otra cosa que el castrismo con el dinero de Chávez y de Venezuela, y por eso se llama castrochavismo, y que no es política, es delincuencia organizada, manipulando los gobiernos, cumpliendo el sueño del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, de tomar la política para proteger el delito de narcotráfico. Eso era lo que quería Pablo Escobar, pero estos protegen todos los delitos, porque todos los días, además de violar los derechos humanos, oprimir a los pueblos, hacer corrupción como parte institucionalizada de sus regímenes, torturar, tomar presos políticos, exiliar, cometer crímenes de lesa humanidad, hacen narcotráfico, terrorismo y todo este tipo de delitos. En ese marco, cuando empieza a llegar a los Estados Unidos, cuando empieza a llegar a la Florida exilio venezolano, exilio boliviano, exilio ecuatoriano, exilio centroamericano a principios del siglo XXI, es que la pregunta es ¿qué está pasando? Aquí solo había un exilio cubano histórico y el ex exilio de las guerras de Centroamérica, y para responder esa respuesta, para contestar esa pregunta, un grupo de académicos, de políticos, de ciudadanos, de empresarios, decide fundar el Inter-American Institute for Democracy, como un think tank, como un centro de pensamiento pluralista, no proselitista, para discutir los fenómenos de la realidad política y aportar tanto a los países individualmente considerados como a la región latinoamericana y a las Américas, al hemisferio en su conjunto, en la discusión y defensa de estos valores que son fundamentales para la vida, que son la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad.
y además para trabajar la relación norte-sur entre América Latina y los Estados Unidos, entre el mundo latinoamericano y el mundo anglosajón, en la que todo el mundo se considera experto, pero en la que una de las tareas fundamentales del crimen organizado, que se llama castrochavismo, es sembrar división y dinámicas de confrontación cuando en verdad estamos en el mismo esfuerzo. Cuando en verdad lo que han hecho históricamente a través de centurias y de décadas los países latinoamericanos es tratar de copiar el sistema norteamericano de democracia, de presidencialismo, de institucionalidad, de división e independencia de poderes, sin éxito. De repente, influidos por el tema cultural de Latinoamérica, que demuestra que por el carácter y por la cultura que nosotros tenemos, somos mucho menos respetuosos de lo que son los anglosajones con el tema institucional, con el tema de lo que es el respeto de las leyes y de las normas, porque mientras los norteamericanos, los anglosajones, mantienen estables sus instituciones y tienen una constitución desde que hicieron este maravilloso país, cada gobierno que llega a un país en América Latina, su mayor empeño es tratar de cambiar la Constitución y fundar su propio país. Ese es el escenario en el cual se organiza el Inter-American Institute for Democracy, y en ese desarrollo, cuando las dictaduras del castrochavismo navegaban con plena máscara de democracia, cuando Correa se decía un líder de un proceso de cambio, cuando Evo Morales se presentaba como un indígena y no como un narcotraficante cocalero, que es en verdad, cuando Chávez se presentaba como un presidente liberador y no como el criminal que resultó ser, cuando los Castro empezaban a navegar con bandera de progresistas y a asistir a las cumbres de la Organización de Estados Americanos y después abrirse la puerta a las relaciones con Estados Unidos, el primer hombre, el primer intelectual, el primer político en la región y en el mundo que tuvo el valor de escribir sobre algo que todos sabíamos pero que nadie quería opinar, fue Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado, que escribió y presentó su libro Las dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano, donde en las 3 primeras páginas describe la forma como esto que hoy día llamamos castrochavismo y que todos sabemos que es un grupo de delincuentes que detenta indebidamente el poder a costa de los delitos que tengan que cometer, cómo ese grupo de gente llegó al poder por medio del voto y después a través de sucesivos y pequeños cambios liquidó la institucionalidad hasta crear una pseudo-institucionalidad integrada por leyes infames, leyes que violan los derechos humanos y que permiten la impunidad, la inmunidad de la dictadura y de su sistema y la permanencia indefinida en el poder. Ese es el valor de Osvaldo Hurtado. Después, en base a ese concepto que él había elaborado y rescatado como extraordinario sociólogo y político que es, yo escribí La dictadura del siglo XXI en Bolivia y una serie de personalidades de la América hicieron lo propio. Pero Osvaldo Hurtado es un visionario, pero además de ser un visionario y ser un extraordinario estudioso, un académico, es un político. Es un político que ha hecho la política a partir de sus convicciones democráticas y que, como lo ha señalado Tomás Regalado, es de los pocos expresidentes latinoamericanos que tienen el honor y la valentía de seguir viviendo en el país que han gobernado, porque por diferentes circunstancias, ya sea por persecución política, por corrupción, por comodidad, los expresidentes en general no están en América Latina, no están en sus países. Y si no, miren el ejemplo del propio Ecuador. Tiene presidentes perseguidos, el caso de Mahuad, tiene presidentes prófugos, exdictador Correa, y así sucesivamente. Yo quiero terminar estas palabras rindiendo un homenaje personal
al presidente Osvaldo Hurtado y agradeciéndole a nombre del Consejo y del Directorio del Inter-American Institute for Democracy el integrarse a la institución y a nuestras tareas. Porque con un consejero, con un director como Osvaldo Hurtado, basado en el Ecuador, que es hoy día el país ejemplo en la recuperación de la democracia, ¿quién hubiera dicho que el delfín de Correa, Lenín Moreno, resulte ser el hombre que reforma al Ecuador y que empieza un proceso de restauración democrática? ¿Quién hubiera dicho que después de señalar el fraude y la corrupción en la última elección del Ecuador, de la cual se benefició Moreno, estaríamos agradeciendo que él ha llegado a la presidencia y que está persiguiendo y encarcelando en la medida que puede a los que antes fueron miembros del gobierno que él mismo integró? Pero así son las cosas. Y el ejemplo ecuatoriano y la presencia de Osvaldo Hurtado en el Ecuador son de una vital importancia para seguir luchando por la libertad y la democracia en una región que se ha oscurecido y se está ensombreciendo. Y se está ensombreciendo porque las Américas están bajo una gran contraofensiva del castrochavismo, que han atacado Colombia, atacaron el Ecuador, donde acaba de haber un golpe de Estado que yo creo que sigue en ejecución, están atacando Chile, están celebrando el triunfo del crimen organizado contra el mal gobierno en la Argentina, están tratando de sostener su dictadura en Bolivia, y ese es el escenario en el que instituciones como la nuestra, que no hace proselitismo, que no tiene posición política partidaria, que es esencialmente pluralista, que trabaja en base a los principios, necesita gente de principios y valores del nivel de Osvaldo Hurtado para fortalecer un directorio y un consejo en el que están tan distinguidas personalidades como las aquí presentes. Gracias, presidente, gracias por incorporarse a los trabajos del Inter-American Institute for Democracy y de esta manera darle mayor vuelo y mayor fortaleza a nuestra institución. Bueno, al agradecerle al doctor Carlos Sánchez Berzaín sus realmente sabios comentarios a la presentación que hiciera el presidente Hurtado, queremos también de nuevo agradecerle al comisionado Wilfredo Cort su presencia, desearle toda clase de éxitos en la nueva vida que va a emprender y sabemos que va a seguir caminando con nuestra comunidad, con nuestras instituciones y con nuestra ciudad que tanto amamos todos. Gracias.